Muy buenas, hoy os traigo una pieza muy curiosa y peculiar de la empresa Kershaw. Se trata del Kershaw Military Knife o Kershaw Military Boot Knife 4351. Es una pieza que salió en el mercado en el año 2008 y que tiene un precio de entre 35 y 60 euros. El peso, tal y como lo veis aquí con esta funda, es de 165 gramos y el peso exclusivamente del cuchillo es de 130 gramos. Es una pieza bastante ligera y que tiene una construcción fuera de lo normal. Tanto la hoja como la guarda como el pomo son todo una pieza de acero. Como podéis ver, es un cuchillo integral que lleva sus cachas, pero un cuchillo integral. Pese al nombre que tiene, Military Knife o Military Boot Knife, pues bueno, pues ni su funda es especialmente buena para portarnos la bota, ni ha sido jamás de dotación militar. La funda en sí es esta funda de plástico reforzado con fibra de vidrio que hace la retención, muy buena retención, con un poquito de sonido, pero bastante buena, no se sale solo, mediante un moldeado en forma de pinza que veis ahí, que lo que va a hacer es retener sobre la guarda. Veis que pasa esa especie de pinza y queda perfectamente sujeto. Y bueno, sí que tiene un poquito de meneo, pero es mínimo. Y la verdad es que la función de retención la hace bastante bien. Si queremos sacar el cuchillo es fácil, pero el cuchillo no se sale solo en ningún momento. Esta funda venía con muchísimos accesorios de origen que venían incluidos con el precio del cuchillo, aparte de este pasacintos de velcro, que tiene algo que sí que me gusta para ser de velcro. Y es que, si os fijáis, tiene un cierre por velcro y otro cierre por velcro. Es decir, esta parte tiene un tipo de velcro a cada lado y lo que hacemos es ponerlo aquí, pega por un lado, pega por el otro, y ahora sí que realmente, pese a ser velcro, es muy difícil que esto se suelte. Y eso está bien. El velcro no es mi sistema favorito para los pasacintos ni de lejos, pero en este caso han querido darle una doble seguridad y eso es interesante. Si os fijáis, tiene ahí esa especie de pasacintos vertical y luego tiene aquí una especie de agujero por el que pasar algo. Bueno, pues ese algo venía incluido con el cuchillo, porque este cuchillo venía con muchísimas cintas, venía con esta cinta para poder atarlo al muslo, a la pantorrilla o incluso al brazo, y venía también con esta cinta, con esta especie de anilla en forma de alargada rectangular, que era lo que se pasaba por este agujero y lo que se hacía después era cerrarlo con un alicate para que no se pudiese salir, y de hecho esta ha estado instalada. ¿Qué era esto? Pues era una correa sobaquera, diríamos. Te pasabas esto por el brazo, por debajo del brazo contrario, te quedaba pasado por encima del hombro, bajaba el cuchillo que quedaba en posición invertida y luego traía una cinta, esta, que se colocaba aquí, donde está ahora mismo el pasacintos vertical, y lo que llevaba era una pinza para colocarla y anclarla al pantalón, de tal manera que te quedaba el cuchillo pues con un porte sobaquero y con posición invertida. Bueno, evidentemente eso está muy bien sobre el papel, pero al final, pues para mí lo que más práctico me resultaba era el pasacintos de este tipo. Pero si os fijáis, de todos los portes que traía, la cinta de muslo, la cinta sobaquera, eso te permitía colocarlo pues como cuchillo sobaquero, en el brazo, en el cinturón, en el muslo, pero en ningún caso venía un clip para bota. Y evidentemente, teniendo en cuenta que en el cuchillo pone Military Boot Knife, pues bueno, pues al final es un poco contradictorio. Pero el cuchillo es ligero, es extremadamente sólido y no se le pueden poner muchas pegas en ese sentido. Y la funda hace su cometido, que es el de retener el cuchillo. Tiene un agujero drenante en la parte inferior, que nos permite también colocarle un cordón fiador, si queremos, para sujetar esta funda en algún sitio. Y después de hablar tanto largo y tendido de la funda, vamos a pasar a hablar del cuchillo. El cuchillo mide 22,7 centímetros, de los cuales 11 son de mango y 11,7 son de hoja, de la cual 10,6 son de filo útil. Si os fijáis, tiene un perfil de mango muy finito, que lo pones en la mano y puedes rotarlo sin ningún tipo de problema, e incluso, bueno, es ágil en la mano, pero es un mango estrechito, que no llega a llenarla en ningún momento, pero que sí que permite sujetarlo con bastante confianza. Es un cuchillo integral, como os he comentado. El pomo, la guarda, toda la sección del mango y la hoja son todo una sola pieza. En este caso, una sola pieza de acero alemán inoxidable 1.4116 forjado, que sería el equivalente al 420 MOVA o MOVA 58 o 5CR15 MOVA de China. Al final es un acero bastante habitual. No es un acero especialmente bueno, es un acero sencillo, es un acero económico, pero el hecho de que sea una pieza que está construida de una manera integral y forjada, pues le da un plus en cuanto a resistencia, porque ya veis que no hay ningún tipo de ensamblaje, es todo una sola pieza de acero.
El mango es fino, no estorba cuando lo llevas en la mochila o cuando lo llevas encima. Todos los bordes de ese mango están redondeados, no te lo vas a clavar, no te va a molestar. Tiene una guarda doble que hace un tope bastante decente si quieres clavarlo en algo, y tiene este pomo que lo que va a hacer es que en los cortes por tracción tengamos una retención extra al final del mango. No tiene un agujero para un fiador, pero por dimensiones, no es un cuchillo con el que vayas a machetear, y básicamente pues la idea de que sea un cuchillo militar ofensivo, diríamos, o como defensa, o como arma de último recurso, pues hace que el hecho de andar con fiadores no tenga demasiada lógica. Estas cachas negras son de POM, que básicamente se puede encontrar también como poliacetal, plástico acetal o polioximetileno, pero seguramente si os digo que es Delrin, de la marca DuPont, a la mayoría suene bastante más. Es mecánicamente muy resistente al desgaste, es estable y no absorbe casi agua, pero no es inmortal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quiero que veáis aquí, esto de aquí, que es una fisura de un golpe en una ocasión en la que se me cayó y se quedó, pues se rajó esta cacha hasta el pasador. Bueno, no pasa nada, sigue ahí, eso fue hace mucho tiempo y a día de hoy todavía no se ha roto la cacha del todo, así que resistente es, pero inmortal no. Si os fijáis, toda la pieza tiene un acabado arenado antirreflejos, incluyendo el mango. Eso hace que sea una pieza bastante discreta y también nos va a hacer darnos cuenta de que no hace falta que una hoja sea de color negro para que sea discreta. Eso es algo que nos han vendido a salto de mata. El hecho de que una hoja sea negra se convierte en táctica y ya veis que esta pieza no emite ningún reflejo y no es negra, ni falta que le hace. Toda una sola pieza, remaches de acero, esas dos cachas laterales, un mango finito. En mango se puede rotar, se puede mover, es cómodo en multitud de posiciones y nos permite apoyar, cuando queremos hacer ese tipo de cortes, el pulgar cómodamente. Veis que tiene una transición redondeada en esta sección de aquí para hacer trabajos de corte un poco laterales. Y es un mango que, pese a que es muy finito, tiene 11 centímetros de largo y da como para poner la mano en él tranquilamente y trabajar con él sin problemas. Teniendo en cuenta que es una pieza que tiene una guarda más o menos generosa, con un pequeño pomo, y que en teoría está diseñada como arma para pinchar y cortar, el hecho de que puedas utilizarlo tranquilamente como cuchillo utilitario me parece muy interesante. El acero que compone la pieza ya os he dicho que es el 1.4116, un acero sencillo y barato, muy inoxidable y con una retención de filo moderada. El acabado, sandblasted mate, antirreflejos, 5 milímetros de espesor en su sección más ancha. El ancho de pala máximo es de 23 milímetros y tiene un vaciado plano hasta el lomo. La dureza que le han dado a la pieza, entre 55 y 57 HRC, mucho más realista de lo que declaran otros fabricantes que dicen que con este acero consiguen 52 HRC y es algo muy difícil sin darle criogénico, la verdad. Tiene un contrafilo de casi 2/3 de hoja, vaciado, no afilado como podéis ver, pero bien vaciado para darle una mayor capacidad de penetración. Una pieza que tiene un vaciado plano hasta el lomo bastante cortador. Ahí veis el número de pieza, el 4351, el Military Wood Knife, el Kershaw, el láser. En el otro lado, el país de origen, en este caso China. No hay nada que esconder. A mí eso me parece muy correcto, el hecho de que digas dónde haces las cosas, porque eso pues no te lleva a equívocos. Y para empezar, hoy en día China tiene una maquinaria para trabajar la cuchillería impresionante. Y esta pieza pues es una buena prueba de ello. Pensad que en el 2008 eran capaces de vender un cuchillo de construcción integral en un acero que, sin ser ninguna maravilla para este tipo de pieza, va de sobra y que tenía un precio muy contenido entre 35 y 60 euros, depende de lo que comprases. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final es una pieza estadounidense y es una pieza que al final, al ser un artículo de importación, pues nos meten unas saldadas importantes, es lo que hay. Al comprarlo fuera de Estados Unidos, pues el importe crece y en algunos casos duplica el valor original de la pieza, lo cual me parece pues bastante lamentable. En fin, un cuchillo interesante, muy sólido. Esa construcción de una sola pieza integral es lo que me llamó la atención de él. Al principio, fijaros si está bien ajustado el mango con el resto de los elementos, tanto pues, los remaches como con el resto del cuchillo. Yo llegué a pensar que estas cachas estaban pintadas encima del mango, que era una sola pieza de acero, tal cual, sin estos rebajes ni mucho menos. Pero la báscula ya me decía que con solo 133 gramos esta pieza no podía ser todo acero. Y finalmente, pues sí, está fabricado en Delrin y bueno, pues ya veis que el aspecto es muy bueno y los encastres y los ajustes son simplemente excelentes. No hay nada que sobresalga en este mango, que tiene un tacto sedoso debido a ese tratamiento arenado, ese sandblasted mate, que le da un aspecto
totalmente discreto al cuchillo y que pasa desapercibido. De hecho, muchas veces cuando estás trabajando con él y tienes las manos húmedas, a veces se queda brillante la zona del mango en la que estás tocando, pero enseguida se seca en instantes y sigue siendo un mango que se puede sujetar bien y que no desliza y que tiene un tacto, como os digo, pues eso, sedoso. Y la guarda, pese a ser generosa, pues no molesta en ningún momento. Las transiciones a la misma son redondeaditas, ahí lo veis. Estas marcas que veis negras son básicamente del roce en la funda, porque al ser un acero con un acabado drenado sí que es un poco más abrasivo y se queda con restos del plástico, diríamos, de esa funda en la propia guarda. Pero que vamos, es algo que es simplemente estético. Si le pasas una goma de borrar simple, de las de borrar lapicero, pues se lo quitas. Pero bueno, pues al final, en cuanto la metes y la sacas, vuelve a aparecer. No tiene mucho sentido. Espero que os haya gustado esta pieza, el Kershaw Military Wood Knife 4351 y nada más. Yo creo que es el primer cuchillo de construcción integral que enseño en el canal. No estoy muy convencido todavía. Creo que había un Martini que también es integral. Miento, es el segundo cuchillo integral que presento. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.